Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están todos? Buenas noches, mi querido doctor Luis Colmenares. ¿Cómo me le Mi va? hermano, un abrazo. Bien, señor. Aquí retomando nuevamente esta actividad en la cual nosotros nos hemos comprometido para tratar un poco de acercarnos en un pedazo, pues, de todas estas redes, a ver si al menos nos permite compartir cosas. Llevaba 2 fines de semana suspendido y pues en su momento les expliqué que hubo un jueves que me tocó salir de Bogotá porque me invitaron a participar del Congreso Nacional de Contralores Territoriales, que fue un jueves, y regresando a Bogotá no alcanzaba a estar a las 7 para compartir con ustedes. Y después después al jueves siguiente fue el Jueves Santo, que pues ya sí sería ir contra todo y contra todos, pretender llevar a cabo una actividad de estas. Entonces, hoy estamos retomando y yo espero pues poderlos mantener interesados en que retomemos este espacio que me parece que nos puede servir a todos para compartir unos 30, 45 minutos, de tal manera que pues uno no sienta tampoco el fastidio ni el cansancio, sino más bien que sea como una oportunidad de hacer una pausa activa. Entonces, a eso es que regresamos. ¿Cómo les ha ido a todos? Yo espero que hayan recibido mi correo que envío todas las semanas y es precisamente, como les había dicho, de la información que agrego en el correo que me gustaría pues que conversáramos un poco de los planteamientos que ahí están contenidos porque son temas que busco la manera de seleccionar por el interés que despiertan y a su vez estoy también tratando de plantear algunas cosas allí con el Consejo Técnico, porque a mí me parece que el rol del Consejo Técnico hay que revisarlo, pero no en términos de las funciones que legalmente tiene, sino que desde los mismos integrantes del Consejo Técnico le den como un mayor acercamiento con la comunidad contable, porque es que a mí me parece que ahí hay como alguna distancia. eh, Tengo que decirlo así, y lo digo además con mucho respeto aquí ante ustedes. Créanme que de ninguna manera los puedo invitar a que ustedes reciban de mi parte molestias u ofensas, porque eso no tiene ningún sentido ni tiene ninguna lógica. Pero yo creo que uno, en la medida en que haga sus planteamientos con el respeto que se debe, creo que pueden ser bien recibidas los planteamientos. Y me refiero al hecho de que yo siempre he considerado desde cuando estuve en el Consejo Técnico, que ustedes lo saben, pues en la segunda etapa del Consejo Técnico me correspondió ese honor que en su momento me dio el gobierno de presidirlo para diseñar el modelo que nos permitiría hacer el desarrollo de la ley 1314, que con varios colegas, con el apoyo de varios colegas que me ayudaron en eso, suministrándome información, eh, facilitándome diseños, modelos, formas, se llevó a cabo ese proceso para poner en vigencia en Colombia los estándares internacionales de información financiera y aseguramiento de la información. Ahí fue cuando integré y venía yo de la Contaduría General de la Nación y como el contador público que designe el presidente de la República, ese presidirá el Consejo, pues en esa ocasión a mí me correspondió ese honor para poner en vigencia esos estándares. Digamos que en esa segunda etapa del Consejo tuve yo esa fortuna, pues, de entrar a presidirlo para llevarlo a cabo. Y ahí observé precisamente en muchas situaciones. Y en mi relación con las universidades, a partir de esa pasión mía también que es la docencia, sobre todo en programas que tienen relación con el ejercicio profesional de la contaduría pública. Yo creo que les he comentado a ustedes, yo participo en 2 programas que se relacionan con nuestro ejercicio profesional, que es
en la especialización en revisoría fiscal y auditoría externa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la UNAP, y también en la especialización en revisoría fiscal de la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de Santa Marta. En ambos eh, participo con un tema que, pues desde que estoy en la facultad, lo he venido revisando y es el rol que cumple el contador en el sector público y en este caso la revisoría fiscal en el sector público, que eso no nos lo enseñan a distinguir en la facultad. Uno viene a comprender eso es cuando ya está en el ejercicio. Y yo siempre le planteo a mis estudiantes que no puede ser lo mismo el plan de auditoría para el Banco de Colombia que el plan de auditoría para el Banco Agrario. No puede ser igual, no puede ser lo mismo, digamos. Tiene fines distintos. En el uno hay es que proteger el patrimonio de los dueños y en el otro hay es que cumplir con los fines del Estado. Entonces eso nos tiene que llevar a que haya que plantear elementos que son diferentes y eso no lo aprendes en la práctica. Entonces, a partir de esa relación, yo encontraba que en muchos casos, porque ahora en las universidades, no sé si ustedes lo habrán observado, los que participan en ese ejercicio de la docencia quizás me darán la razón, porque ahora las universidades han cogido la moda que para alimentar los programas de posgrado, entonces les ofrecen a los estudiantes de pregrado como requisito que si cursan el primer semestre de la especialización, ya con eso quedan cumplidos los requisitos para graduarse y ahí los enganchan. Pues claro, el recién egresado ya cursó un primer semestre, pues ya completa y me parece que eso lo piensa todo el mundo y eso tiene su lógica perfecta. Entonces, ahí se daría también esa relación vincular. Y eso para decirles que mucha gente que sin estar en el ejercicio, porque apenas están egresando, no logran comprender, porque eso no lo plantean en las universidades, en los programas de contaduría, a distinguir cuál es la naturaleza del consejo técnico. Y en muchas ocasiones le hacen a uno planteamientos que ni siquiera corresponden a las funciones del consejo técnico, incluso ni siquiera a la Junta Central de Contadores. En muchas ocasiones hay estudiantes míos que me han dicho, hombre, profe, pero lo que pasa es que la Junta, ¿por qué no reglamenta los honorarios? No tienen ni idea cuál es la función de la Junta. La Junta es nuestro órgano disciplinario y todos los que están aquí lo saben, que tiene que ver con definición de honorarios. Esa no es la función de la Junta Central de Contadores. Es más, que yo también presidí la Junta Central de Contadores y los que me conocen lo saben. Cuando estuve en la Contaduría General de la Nación, integré la Junta por 6 años y lo presidí 3 años, la Junta Central de Contadores. Y cuando yo llegué a la Junta Central de Contadores, la Junta Central de Contadores resolvía consultas. Y les dije, colegas, desde el momento en que la Junta resuelva consultas, se está volviendo parte en los procesos. No puede ser juez y parte. ¿Cómo va a juzgar la ética, el ejercicio ético y al mismo tiempo resolver consultas? Eso no es función de la Junta. Y entonces mis compañeros por fortuna lo comprendieron y le quitamos esa función a la Junta que ni siquiera la ley se la daba. Y lo que estaba era más bien reduciendo el ámbito del Consejo Técnico. Las consultas las tiene que resolver el Consejo Técnico. Y ahorita vamos a hablar de las consultas. Entonces, yo creo que tenemos que buscar la forma de acercar a la comunidad contable y al Consejo Técnico, porque eso tiene que ser de parte y parte. Yo he estado hablando con Alexander Álvarez, el último ingresado al Consejo Técnico, un colega nuestro, y le decía, pero Alexander, a mí me parece que cada vez que el Consejo Técnico produce un concepto, una consulta, un documento, debería enviárselo a la comunidad contable. El Consejo Técnico debe disponer de los correos de todos los contadores públicos y suministrarles la información para lograr a partir de allí establecer una relación mucho más afectuosa. Uno debe querer el Consejo Técnico, ese es nuestro organismo.
Nuestro órgano, como dice la misma ley 43, son órganos de la profesión, la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. La gente, por supuesto, que tiene mucha más relación con la Junta Central de Contadores, les pide la tarjeta, les pide el certificado de antecedentes disciplinarios, que además se lo cobra, algo que es inconstitucional. Tiene una cantidad de plata en el Banco de la República ahorrada a costillas nuestras para darle posición. ¿Y a nosotros qué? Porque ni siquiera cuando hubo la pandemia nos libraron de ese pago. Y eso hay que buscar la manera de eliminarlo. Entonces, uno se relaciona más con la Junta, pero para el desarrollo mismo de nuestra profesión, nosotros tenemos que relacionarlos con el Consejo Técnico. Hay que acercarnos más al Consejo Técnico. ¿Ya? Y una forma de lograr ese acercamiento es precisamente que el mismo Consejo lo promueva, es mi opinión respetuosa. Y tenemos que buscar la forma de que eso se logre. Por ejemplo, esta conversación a la cual yo los invito todos los jueves, que quiero que esto se consolide, debería promoverlo en medio de todo. Yo no sé, pues estarán muchos de acuerdo conmigo, pero yo así, o algunos en desacuerdo, pero yo lo pienso así. La pandemia nos enseñó muchas cosas. Y entre las muchas que nos enseñó la pandemia, esta forma de comunicación. ¿Cuánto ahorra uno en esta forma de comunicación? Yo me acuerdo que estaba dictando clases precisamente para la Universidad Autónoma, estábamos en la pandemia, y en uno de esos recesos que hicimos aquí, que las clases eran virtuales y usted lo sabe, llega un colega nuestro y me dice, profe, le voy a decir algo, pero nomás lo voy a conversar con usted. Yo no sé si de pronto a ustedes se los he dicho. Me decía, imagínese que si no hubiera llegado la pandemia, me decía con esa ironía, si no hubiera llegado la pandemia, yo nunca hubiera hecho un posgrado. Le digo, ¿y por qué? Y esa razón es que, no es que imagínense, y me dijo, es que yo vivo por acá, no sé, me dio un pueblo por allá del Chocó, pero una cosa de esa donde se llega y no se vuelve a salir más nunca. ¿Cómo les parece? Si no hubiera sido por la pandemia. Quiero significar en ese sentido que creó, nos ayudó a entender este medio de comunicación que nos facilita tantas cosas. Entonces, pues, tenemos que aprovecharlo y decirle al mismo consejo que lo promueva, que lo organice. Yo estoy seguro que si el mismo consejo técnico organizara unas capacitaciones, mucha gente asiste. O incluso que construyera unos cursos y los colgara aquí para comprender uno, por ejemplo, las normas internacionales. Ustedes, si han tenido la oportunidad de revisar el correo que les remití ayer, en donde aparece uno de los archivos es el informe del Consejo Técnico, el informe de gestión. Este es el informe de gestión de la vigencia anterior del año 2023. Cuando no vayan a imprimir nada de esto, hay que contribuir al medio ambiente. Revísenlo allí, el archivo, ahí en su teléfono o en su equipo cuando lo reciban. Entonces, aquí nos dice el Consejo Técnico lo que ha hecho en el año 2023. En los integrantes, pues, sí está desactualizado porque ahí hay dos colegas nuestros que ya cumplieron su periodo. El profe Jesús María Peña y el colega amigo Carlos Augusto Molano. Ya el profe Jesús María ya fue reemplazado por nuestro colega Alexander Álvarez, John Alexander Álvarez. Hace falta que designe el Ministerio de Hacienda el reemplazo de nuestro colega Carlos Augusto Molano. Entonces, aquí observaba yo, antes de enviarles a ustedes este documento, ustedes me van a decir que yo no soy coherente, porque les digo que no lo impriman y yo lo tengo impreso. No es por justificarme, sino que no tengo otra forma de explicarles, de mostrarles si no lo imprimo. Entonces, por eso lo hago. Y lo conservo o se lo regalo a mis estudiantes cuando llegue a uno de los cursos. Entonces, miren que ahí van a observar ustedes que, por ejemplo, ¿qué hizo el Consejo Técnico
el año pasado, mire que participó y definió y se expidieron dos decretos. El uno relacionado con la implementación de la NIF 17, que corresponde a los contratos de seguros, y el otro relacionado con la norma internacional de auditoría 701, ¿ya? Sobre la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor interno independiente. Aquí hay suficiente información en esas dos normas que ya se pusieron en vigencia en Colombia para que perfectamente se pudiera organizar un curso y colgarlo aquí. A mí me parece. Digámosle eso al Consejo Técnico. Pero es que además hay que tener la dirección del Consejo Técnico en nuestros móviles, en nuestros equipos, dentro de nuestros favoritos, para entrar, para estarlos consultando, para estar mirando. Yo le decía, esta mañana precisamente, le decía a nuestro colega Alexander Álvarez, mi amigo, el Consejo Técnico debería construir una, ¿cómo que se llama eso? Una aplicación. No solamente tener cuentas en las redes sociales, que las tienen, y nosotros debemos ser seguidores de todas las redes sociales del Consejo Técnico. ¿Ya? Fíjense, somos en Colombia más de 200.000 contadores, nomás hablando de los contadores. 200.000. Ahora póngase a pensar en los estudiantes, que son más de 100.000. ¿Cuántos seguidores deberían tener las redes sociales del Consejo Técnico? Debería tener por lo menos 100.000. Observen ustedes, Facebook. Ahí lo van a ver. Miren cuántos tienen en Facebook. Disculpen. En X, que era antes Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube. Miren, más seguidores tengo yo. ¡Uf! Pero mejor dicho, hay que seguir esas redes, colegas. A la gente no le gusta, por ejemplo, seguir la red social Twitter. Oiga, hay que seguir todas las redes sociales porque ese es el mundo que vivimos. Lo que no debemos hacer es entrar en esa discusión inútil que no nos lleva a nada. No, hay que estar en las redes sociales para que estemos informados, no para estar discutiendo ni estar peleando con nadie. No, para estar informados. Yo le digo a mis estudiantes así. No se ponga a discutir, a pelear, deje que digan lo que quieran. Y si están, usted no comparte eso, pues déjelo. En el momento que usted le conteste, enseguida le corren la madre. Discúlpeme. Entonces, ¿para qué? No, hay que estar en las redes sociales para seguir las cuentas de las entidades que nos suministran información y que nos sirven. ¿Cómo les parece a ustedes que en la rama judicial los juzgados notifican a través de Twitter y a través de Facebook y de otras redes sociales? Las superintendencias, los ministerios, tómense el trabajo, abran la cuenta, no le pongan su nombre para que no los identifiquen, si es el caso. Póngale otra cosa, contador tal, no sé, una cosa así. Pero hay que estar allí para estarse enterando. No sé si se dieron cuenta en la noticia del terremoto ese que hubo en Taiwán. Al segundo, y eso está del otro lado del mundo, de nosotros, al segundo, ya lo sabían aquí en Colombia, mucha gente a través de Twitter y los medios de comunicación y todo. Entonces es una red de comunicación inmediata y a nosotros nos sirve seguir. La Superintendencia de Sociedades publica mucha información a través de las redes sociales. Las superintendencias, las que nos sirven, la DIAN,
el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, la Junta Central de Contadores, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en fin, hay tantas entidades. Piénsenlo, colegas, hay que hacer eso. Entonces, yo les envié este informe que yo les sugiero que lo lean y si tienen alguna observación que hacerle, la hacen y se la comunican al Consejo Técnico. Miren, a mí me parece que esto estuvo mal planteado aquí. Yo, por ejemplo, le escribí, aquí van a encontrar un título que se llama Medios de Trabajo. Y aquí dice, en Medios de Trabajo dice, el CTCP es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Yo le decía hoy a mi colega, con mucho respeto, a mi colega Alexander, mira, hay que revisar bien las cosas. La ley dice, en la ley 43 dice, son órganos de la profesión. Y en la ley 1314 dice, el Consejo Técnico es un organismo. Y eso tiene su sentido. No es una ¿Por entidad. qué? La razón es esta. Se las muestro a continuación de nuevo. Bogotá, Sí. los dos embalses que están en el norte de la capital de la República. Y se nos Ahí les voy metió a por mostrar de ahí. nuevo el mapa. Ahí ¿Quién está nos el norte de ayuda? Bogotá, los del norte. El embalse de Chuta y el embalse de Se San metió. Rafael. Tienen abierto un micrófono. Ya. Bueno, entonces, eso en cuanto al informe. ¿Ya? Y le hice llegar unos conceptos que me parecen bien importantes. Vamos a hablar aquí de ellos de una manera muy rápida. Hay un concepto de la Superintendencia de Sociedades sobre el abuso de paridad en la sociedad por acciones simplificadas. ¿Y de qué se trata? Que ese es un error que muchas veces se comete. Y yo siempre, cuando me consultan sobre eso, o me contratan para orientar esas cosas que van a crear una persona jurídica, que nomás son dos, por ejemplo, alguien debe tener la mayoría. Porque el peor error es dividir eso 50 y 50. La naturaleza humana es así. Entonces, en algún momento, alguna cosa no se comparte o no sé qué. Y entonces, por estar 50 y 50, ni para adelante ni para atrás, como se dice coloquialmente, se daña la relación. Alguien debe tener la mayoría. Eso no lo dice el concepto, eso lo digo yo. Sin embargo, lo que está diciendo aquí la Superintendencia de Sociedades es que por el hecho de que no se tenga la mayoría, tampoco se puede impedir el desarrollo de la persona jurídica. Y si se logra demostrar que por efectos de ejercer su posición, de que sin su voto no se toma ninguna decisión, tampoco se puede afectar la persona jurídica. Y se tendrá que asumir una responsabilidad que puede ser hasta penal. Si no está de acuerdo, pues entonces venda y váyase, ¿para qué se amarga la vida? Y aquí es porque resulta que plantea la persona que le está consultando a la superintendencia, es que el otro socio que tiene, lo que pasa es que quiere aburrirlo para que se vaya y entonces no le aprueba la distribución de utilidades. Aquí le está diciendo la superintendencia, tampoco se puede abusar de esa posición. Porque si eso se llegara a demostrar, tendrá que asumir responsabilidades. Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la compañía. Se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la compañía, el voto o la abstención de votar para causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para una tercera persona ventaja injustificada. ¿Qué es lo mejor? Que alguien tenga la mayoría. Esos 50 y 50 es mejor no sugerirlo, es mi opinión. Esa es mi opinión. Y responde a algunas preguntas. A mí me parece este concepto bien importante para nosotros y nos aclara muchas cosas. Yo les sugiero pues que lo revisen y lo guarden. Me pareció bien importante. Otro, también de la Superintendencia de Sociedades. Acuérdense lo que dice el Código de Comercio. Están obligados a tener revisor fiscal las sucursales de compañías extranjeras
es en el único caso en el que el revisor fiscal no lo elige ninguna asamblea, sino que, y de manera sabia, el código supedita a esa designación es a lo que estén establecidos los estatutos. Y eso debe ser así. ¿Por qué? Porque si la matriz es extranjera, aquí no podemos imponer una norma para una compañía que es extranjera, porque ya tiene su propia normativa ya. La de aquí es una sucursal. Es en el caso en el cual, yo siempre lo he dicho porque es mi interpretación de lo que dice el código, en el cual una persona jurídica no puede ser revisor fiscal, porque lo dice claramente. Han hecho otras interpretaciones, pero a mi juicio lo dice bien claro, que el revisor fiscal tiene que ser una persona natural en las sucursales de compañías extranjeras. Pero entonces, miren que aquí hay falta de legislación. Le preguntan a la Superintendencia de Sociedades cómo se hace, porque además el Código de Comercio es para los comerciantes. Es decir, es ánimo de lucro. El Código de Comercio no es para las entidades sin ánimo de lucro. Entonces le preguntan, revisor fiscal en las entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia. Si se aplica la norma del Código de Comercio, le dice la Superintendencia de Sociedades, no hay norma, no hay norma. Eso hay que resolverlo, ahí hay que crear, hay que promover que se establezca una normativa para eso. Porque no, de acuerdo con el análisis que hace la superintendencia, y me parece que es claro, el país no cuenta a la fecha con regulación normativa sobre revisoría fiscal en entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia. No, no, eso no está resuelto. Es lo que está diciendo aquí. Porque le preguntan es a partir de que si eso hay que registrarlo, porque una Cámara de Comercio les negó el registro. Y se lo negó con razón, porque no hay ninguna norma que lo obligue. Entonces le consultan a la Superintendencia de Sociedades. Y dice la Superintendencia de Sociedades, efectivamente, no hay una norma que obligue a que una entidad sin ánimo de lucro extranjera con negocio permanente en Colombia tenga que elegir revisor fiscal. Eso hay que resolver. Este concepto me parece muy importante y me parece que es un concepto muy bueno para preparatorio. Yo nunca presenté preparatorio, afortunadamente, porque siempre me pareció que ahí en esa vaina se abusaba de los evaluadores. Imagínense que yo soy egresado de la Universidad Central y había un profesor muy reconocido que nadie le pasaba un preparatorio. Nunca nadie le pasó un preparatorio. Y entonces por eso y que era bueno. Y al contrario de lo que debe sentir es frustración. ¿Cómo así que porque nadie le haya ganado nunca un preparatorio era bueno? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo más bien creo que era bien re malo. Malísimo. Debe estar en el purgatorio. Yo creo que de ahí no va a pasar. Porque uno como docente está es para enseñar, no para impedir que aprendan. O por lo menos esa es mi convicción. Uno como docente está es para enseñar. Uno con el conocimiento no puede ser mezquino. El conocimiento no tiene dueño. Uno como docente está es para enseñar, no para impedir que aprendan. Entonces yo no, yo afortunadamente yo hice fue curso para graduarme, precisamente previendo eso, evitar que de pronto pudiera yo a tener un problema, una cosa. Se hizo muy famosa una pregunta que diseñó ese profesor para los preparatorios, que alguna vez la hizo, que en qué se parecía. ¿Usted cree que eso puede ser una pregunta de un preparatorio, de una persona que se está cumpliendo requisitos para ejercer la profesión de contador, que en qué se parecía un título o valor? Yo me acuerdo tanto de la pregunta. ¿En qué se parecía un título o valor a una caja de cubiertos? ¿Eso qué nos puede agregar a nosotros? Y la respuesta era que el título de valor tiene tenedor y la caja de cubierto también tiene tenedor. ¿Usted cree que eso puede ser una pregunta para que a uno lo evalúen en un preparatorio? Ve, por favor.
No hay que perder el sentido de la proporción. Discúlpenme. Mire, este concepto, este es del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, sobre las actas desactualizadas. Entonces esta persona le pregunta al Consejo Técnico, ante la ausencia o falta de actualización del libro de actas de asamblea o junta directiva de una compañía, el revisor fiscal en su informe solo hará mención de dicho atraso o ausencia del libro de actas de asamblea o junta directiva, o debido a la ausencia de las actas de junta directiva o de asamblea, debería indicar en su dictamen o informe una limitación en el alcance de su trabajo. Saben, yo he notado algo, que el Consejo Técnico en muchas ocasiones no asume posturas en las respuestas. Y a mí me parece que eso no puede ser así. Yo creo que el Consejo Técnico, cuando resuelve una consulta, debe ser concreto. ¿Sí o no? Pero yo he tenido cantidades de conceptos del Consejo Técnico en donde no asume una postura. Pareciera que les diera temor a los consejeros llegar a una conclusión. Y entonces, ¿de qué nos sirve? Si es que precisamente esa es la función que tiene que cumplir el Consejo Técnico, ser nuestro orientador. En este concepto, que yo les sugiero muy respetuosamente que ustedes lo revisen, la respuesta que da el Consejo Técnico, en mi opinión, no está resolviendo la consulta. La pregunta que hace el consultante es bien clara. Eso limita el hecho de que encuentre que los libros de acta no están al día, me limitará el alcance. Hay que decirle si sí, si no o qué. No le responde. Léanlo. Esa es mi opinión y por eso lo tomé. Porque además me parece una pregunta supremamente importante. ¿Qué efecto tiene? Es que observen lo que dice aquí, miren. Dice, hay un documento de orientación técnica, el número 17. El número 17. Y observen lo que dice, porque lo traen acá entre comillas y en cursivas. Dice, el revisor fiscal, según su criterio profesional, escuchen bien, discúlpenme, el revisor fiscal, según su criterio profesional, estoy leyendo, según su criterio profesional, expresará una opinión con salvedades. Si le está diciendo que opine con salvedades, entonces no es según su criterio profesional, porque ya le está diciendo cómo es que tiene que opinar, o por lo menos en mi interpretación, no sé ustedes. Pero ¿cómo le va a decir que el revisor fiscal, según su criterio profesional, debe expresar una opinión con salvedades? Ya le está diciendo cómo es que tiene que opinar, entonces no es según su criterio profesional. Eso es lo que yo estoy criticando de esto, del Consejo Técnico. No asume posturas y más bien desorienta. Porque yo creo que esto no está bien, esto lo tienen que revisar y yo se lo voy a decir la semana entrante. Oiga, revisen ese documento de orientación técnica. Ahí hay un problema de redacción. Entonces me parece importante este concepto. Miren, apenas una hojita, no se van a gastar mucho tiempo allí. Es bien importante para que por favor lo miren, lo revisen, que es bien importante. Y hay que decirle al correo técnico. Yo digo aquí, no concluye, no asume posturas, no resuelve. Y entonces, si ese es el criterio, si esa es la actitud, ¿para qué le vamos a consultar si no nos va a resolver nada? Bueno, eso pienso yo, ¿no? Y hay otro que yo estoy seguro que a todos los que están conmigo aquí esta noche les pasa, les han consultado, que me parece importantísimo, que es un concepto de la DIAN. Mire, la DIAN es un concepto general sobre el tratamiento tributario aplicable sobre los pagos de providencias judiciales. ¿Y por qué? Porque estoy seguro
que a todos mis colegas que están aquí esta noche, que tenemos amigos contadores, nos han consultado, oye, ¿qué impuestos tengo que pagar o qué debo retener de este proceso que me gané? Y mi cliente me va a reconocer unos honorarios, porque ellos no saben, sobre todo si son del área penal. Y les molesta, llegan y cobran 400, 500, 600 millones de pesos. Y se molestan por la retención que le hacen. Y entonces no es una renta tuya. Tienes que aplicarte retención. ¿Cómo que no? Ahora hubieras pactado con tu cliente para que entonces los impuestos corrieran por cuenta de él y eso se puede pactar. Pero aseguro que les habrán consultado muchos abogados a ustedes, amigos, que qué impuesto debe pagar. Mire, este concepto hay que guardarlo. Hay que guardarlo. ¿Bajo qué concepto se debe retener cuando se pagan sumas de dinero ordenadas en una sentencia junto con sus respectivas indexaciones? Aquí la DIAN le dice que debe distinguir entre eh, entre, ¿cómo que se llaman los conceptos? Debe distinguir entre es indexación y intereses de mora. Son dos cosas distintas. Eso se lo aclara. Pero le está diciendo, no hay una sola respuesta para saber cuánto se debe retener cuando se pagan sumas de dinero ordenada en una sentencia, porque le dice la DIAN, depende del concepto que les estén reconociendo. Porque todos no tienen, por decir algo, la misma tarifa. Hay que identificar cuál fue la obligación que le dio origen al pago y de acuerdo con, porque algunos incluso, dice acá, están incluso hasta eximidos de impuestos. Cuando se reconoce lucro cesante y daño emergente, no se aplica lo mismo para los dos. El daño emergente no está sometido a la misma relación impositiva a la que está sometida el lucro cesante. ¿Cómo opera la retención en la fuente cuando el crédito judicial es objeto de cesión? Los derechos litigiosos cuando se cede. ¿Quién paga ahí? ¿Es procedente practicar retención en la fuente cuando el cesionario del crédito judicial es un fondo de capital privado o un patrimonio autónomo, transparente fiscalmente? Importantísimo. Cuando se otorga poder con la facultad explícita para recibir, ¿a quién se debe practicar la retención en la fuente? ¿Al poderdante o al apoderado? Este sí es una pregunta objetiva para un preparatorio. Pero eso de que en qué se parece un título valor a una caja de cubiertos, no, eso no me parece que eso sea una pregunta. No me puede preguntar en un preparatorio, es una ofensa. Cuando se otorga poder con la facultad explícita para recibir, ¿a quién se debe practicar la retención en la fuente? ¿Al apoderado o al poderdante? Y le preguntan a uno los abogados eso. Esto es un importante concepto que lo tenemos que guardar para ayudar, asesorar o darle una opinión a un amigo o cobrarle por lo que uno diga. Yo pagué todos mis semestres, todos. No me libraron de ninguno solo. Yo siempre tuve buen promedio en la facultad, pero en la Universidad Central no lo eximían a uno por promedio. En la Universidad Central eximían era por representar a la universidad, porque esa es la filosofía de la Universidad Central, el apoyo a las actividades deportivas y culturales. Así que todo el que tuviera alguna habilidad en un deporte, en la cultura, en la cosa que representaba, eso, esa gente no pagaba. A mí sí me tocó pagarlos todos porque yo para esa vaina de deportes, yo le digo a los amigos, me río así de ellos, yo soy es un filósofo del sedentarismo.
líder mundial. No, estoy molestando. Ya después con los años es que uno viene fíjate, por no practicar nada nunca en la vida. Hay que practicar alguna actividad deportiva, alguna actividad física. Ahí después los años le van sacando a uno las cuentas. Entonces eso para decirle, si quiere que yo le diga algo y se lo firme, tiene que pagarme, porque yo pagué todo en la universidad. Bueno, pues, que se trate de un amigo o algo así es distinto. Debe practicarse retención en la fuente cuando se ordena la constitución de un depósito judicial. Esa pregunta también está buena para un preparatorio. Cuando se ordena la constitución de un depósito judicial, aquí dice la DEAN, es que eso no es un pago. Y la retención se hace es en pago o abono. No es ni siquiera un abono, eso es una garantía. La constitución, el depósito judicial es una garantía. Se debe exigir la exhibición de facturas de venta para el pago de la sentencia a un apoderado con la facultad de recibir. Buenísimo. Entonces, este es otro concepto que también les agregué allí. Y además les agregué un link, porque algunos de nuestros colegas, que en este momento no preciso y le ofrezco mis disculpas, me hablaba de que era necesario que buscáramos la manera de entender o comprender algo sobre los reportes de sostenibilidad. Tengo un amigo que también fue consejero del Valle y él tiene un canal de YouTube y él ha tratado mucho ese tema sobre los reportes de sostenibilidad. Entonces me regaló un link de su canal de YouTube y yo se los pegué allí en el correo para que revisen eso de los reportes de sostenibilidad. Ese está allí. Eso es una conferencia de él. Eso tiene como 20 minutos, 25 minutos. De mi colega, fue consejero Gabriel Gaitán Bayuno. Yo les recomiendo. A raíz de la inquietud que presentó aquí nuestro colega, yo me interesé también por revisar el tema y hablé con él. Yo no, si precisamente en mi canal hay una conferencia sobre eso. Yo te paso el link y se lo envías a tus colegas. Y así lo hice. Entonces les sugiero que cuando tengan, lo pueden ver a través del teléfono. Entran al correo y allí lo pueden ver. Eso entonces, lo que para esta semana le remití. Quiero reiterarle, vamos a buscar la manera de posicionar nuestro consejo técnico, colegas, enviándole sugerencias, participando en sus propuestas que hacen, dándole nuestras opiniones. Una palabra les sirve, les puede abrir una idea. Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna opinión que no tiene que ser de acuerdo conmigo. Aquí la única regla es el respeto, pero la contradicción no es una condición. No, señor, que todo el mundo tiene derecho. Démonos ese espacio, démonos esa oportunidad de expresar ideas contrarias. ¿Por qué no? Claro, hay que respetar la opinión de la gente. Lo único es con respeto, sin tener que estar ofendiendo, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces, si tienen alguna opinión, algún comentario relacionado con la información que les hice llegar y al mismo tiempo, si tienen algún correo de algún colega que quisieran que también recibiera la información, pero que sean correos personales, para que no nos vayamos a meter en líos. Correos personales. En correos institucionales terminamos metidos en un lío. No tiene sentido. Entonces me lo pueden hacer llegar, que yo los incluyo allí para que les llegue información, para enviarles información, para ser multiplicador de la información. Entonces quedo atento de lo que me comenten ustedes. Si tienen algún comentario que hacer sobre los planteamientos que hice, si tienen alguna opinión. Vamos a proponernos
venir para la próxima semana, hagan el esfuerzo, hagan la prueba. Vamos a empezar con una cuenta en Twitter. Creo que mejor. Vamos a hacerlo con una cuenta en Twitter. Y para que por ahí también nos estemos comunicando. Ahí también se pueden crear comunidades. Y la podemos restringir, que nadie entre allá a molestarnos ni nada. Eso es una conversación nuestra. Acuérdense que hay también un canal allá en Telegram, donde se comenta muchas cosas, se plantean, ahí se comparte muchísima información. Si no lo conocen, ingresen allá. Eso es una cuenta que yo abrí en Telegram. Uf, pero de todas partes del país. Y además se plantean oportunidades que necesitan un contador en tal parte, que si alguien sabe de un contador en el cual se le pueda confiar en tal parte donde estamos. Contadores Públicos de Colombia, esta es la cuenta de Telegram. Igual en el correo, cuando yo les envío el correo, ahí también les digo allá al final que están esos. Allá hay mucha gente y colocan modelos, software. La gente participa mucho allí, en esa cuenta de Telegram. ¿Sí? No, pues entonces, para que esto no se nos vuelva tan cansón y que podamos venir toda la semana con tranquilidad, porque sabemos que es un rato que nos damos aquí de descanso, aunque hablemos de nuestros temas, pero de una manera distinta. Pues si no tienen algún comentario, pues llegamos aquí y les deseo que acaben de pasar una feliz semana, que tengan un fin de semana también provechoso, que lo disfruten con sus familias y que hagan, por favor, el mayor esfuerzo por no causarle tristezas a nadie. Todo en la vida se devuelve, colegas. Y si usted lo que quiere es felicidad, cáusela, promuévala y verá que usted también la recibe. Les agradezco mucho. Les mando un abrazo y que acaben de pasar una feliz noche. Nos vemos el próximo jueves y el miércoles les envío el correo con la información. Muchas gracias para todos. Muy amable. Dios mediante, doctor Colmenares, muchas gracias Muy gentil. por todas sus enseñanzas. A usted, Gracias, Luis. señor. Un abrazo, señor. Un abrazo. Gracias, señor. Muy formal, gracias. Muchas Muy gracias. querido doctor Colmenares, buenas noches. Un abrazo para todos. Gracias, doctor. Feliz Abrazo. noche. Gracias, querido doctor Colmenares. Con mucho gusto, Carlos. Un abrazo. Muy amena. De igual manera para usted, un abrazo, que tenga una buena noche, feliz semana. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Doctor Colmenares, es el papá del muchacho que mataron por allá en el Virrey de esa fiesta el 31 de octubre. ¿Qué le pasó? De Luis. No les Luis contaba el Emilio. papá del muchacho, ¿verdad? De esa fiesta, Ah, sí. el muchacho que mataron, que estuvieron publicando en la muerte del... Sí, Luis es mi hijo, sí, señor. Nos vemos el próximo jueves, entonces. Que Dios los bendiga.